En este video principalmente el objetivo es mostrarles cómo se diseña el segmentador de tal manera que esté adecuado al entorno que se propone en la interfaz. Las opciones que nos da de diseño para los segmentadores Excel como base predeterminada no son muy agradables visualmente. Y acá vamos a hacer una aclaración, que es lo que hemos venido trabajando, pero igual vale la pena siempre mencionarlo. Y es que el formato de tabla yo no lo voy a aplicar en ninguna hoja, por decirlo, oficial de indicadores, como es el resumen ejecutivo, sino que lo vamos a realizar es en nuestra sección de trabajo, es decir, donde estamos haciendo la creación de en sí las gráficas y que funcionen. Y pues tenemos los elementos comunes, que es la gráfica, la tabla dinámica, el segmentador y una reconversión de tabla que está referenciada a la tabla dinámica para poder reconvertirla. Como vieron acá yo tengo un ref, este, por se me pasó, pero ustedes la idea es que no tengan ningún ref. Ya explicamos el porqué. Y acá ya vemos cómo sería un ejemplo de un segmentador que está integrado a la interfaz. Como ven, sigue más o menos está adecuado al mismo entorno, es decir, utiliza la misma gama de colores y hace que se pueda apreciar de una manera más armónica. En este caso, porque en este video si les vamos a, les voy a, en este video les voy a explicar por qué es que les hago tanto énfasis en lo de que en resumen ejecutivo no pongan formato de tabla. Como ven, si yo hago una referencia a una celda que está por dentro de la tabla que tiene formato de tabla, no me va a referenciar E14, que es su coordenada, sino me va a referenciar en sí la columna 2012 completa. Entonces, si yo hago una operación, en este caso multiplicar por 2, me la va a aplicar para toda la, o sea, con base a toda la columna anterior, que fue la que yo referencié, que fue 2012. Entonces, al ser un conjunto de indicadores que son diferentes, yo puedo dañar algunos indicadores. Por eso es que les digo que no lo hagan en resumen ejecutivo, porque en sí esta es la hoja que sale oficial. En cambio, la hoja, la parte de trabajo en el dashboard no va a salir oficialmente. Por eso, si ustedes se equivocan, no hay ningún problema. En cambio, si se equivocan en resumen ejecutivo y llegan a guardar, ahí sí puede que haya un problema. Entonces sean cuidadosos con esto y pues recuerden que el formato de tabla uno lo diferencia por los filtros, ¿no? Y porque pues hace la referencia a una tabla en específico. Acá se me había olvidado explicarles algo que puede ser bastante interesante, teniendo el uso que le den, y es que generalmente cuando yo me paro en una celda que tiene una fórmula y le doy pues control C, la estoy copiando y la voy a pegar, me replica esa fórmula. Pero a veces yo no estoy buscando eso, sino que yo quiero que me lo replique como un valor que yo introduje, como una referencia directa. Recordemos el video de referencias, no haciendo alusión a una celda, sino referenciando el valor en concreto. Bueno, esto lo hago con seleccionando el grupo de valores, le doy control C y cuando vaya a pegar, le doy en pegar como valores. Me la va a pegar sin formato porque no me está llevando la tabla, sino solo me está mostrando y me está pegando la información explícitamente. Y ya yo aplico el formato con la opción, digamos, copiar formato, lo puedo hacer. Acá yo lo hago directo para que vuelvan a ver cómo es el proceso, pero recuerden que la idea es que todo venga referenciado en la parte de la hoja del dashboard. ¿Por qué? Pues porque si yo hago un cambio en las otras hojas de trabajo que he llevado a cabo, como no sé, puede ser data, la idea es que el cambio se vea reflejado en todo. Entonces, si yo no referencio, yo copio como valor, pues me va a traer no me va a traer ninguna información, sino que la información como está explícitamente, pues no va a cambiar dinámicamente, sino que va a estar fija. Acá como siempre ya doy un formato de tabla, como ya sabemos hacerlo, la bautizo para hacerle referencia cuando cree mi tabla dinámica y coloco los respectivos campos. Pero recordemos que acá precisamente yo voy a interactuar con un segmentador por indicador,
Pero para yo ver la gráfica como la quiero ver, la idea es que coloque mis años en la columna número uno. Entonces tengo que hacer una reconversión. Posteriormente ustedes ya saben que cuando yo ajusto el tamaño del segmentador, el título se va a ver con punticos, entonces le quito el título y ajusto el tamaño para que se vaya viendo organizado. Después ya hacemos la reconversión de nuestra nueva tabla, es decir, toca crear la tabla que hace referencia a la tabla dinámica. Y acá ya empezamos a hacer, como les digo, en la primera columna se va a trabajar con los años, entonces hago la referencia a los años y los voy bajando y pues hasta terminar para ir completando la tabla, en este caso la columna número uno. Sigo dando un poco de formato y ya empiezo a reconstruir la tabla, entonces irían los indicadores como campos o como encabezados. Y volvemos a hacer lo que ya aprendimos a hacer, que es referenciar a la tabla dinámica. En este caso no puedo hacer la referencia a mi columna de años porque no es el campo que alterna, sino lo que alterna es cada columna. Y recordemos que cada columna está compuesta por el grupo valor que hace referencia al encabezado de la respectiva tabla. Entonces, el encabezado, como ven acá, está entre comillas y no lo puedo, o bueno, sí se podría hacer, pero es más complejo y la idea no es volverlo tan complejo, sino que simplemente vamos a indicarle que me traiga cada campo respectivamente. Entonces, suma de cada año según yo vaya bajando por las filas correspondientes que componen la tabla. Y pues esto lógicamente toca replicarlo para todos los años, modificando y trayendo el campo correspondiente de la tabla dinámica. Y al final pues cerciorándome de que todos los indicadores que me dio el último año coincidan con los que me daba el último año, que es el último encabezado, que es el de 2015, para el conjunto de indicadores. Ahí también me faltó darle formato de porcentaje a la tabla dinámica y también debo ponerle pues el respectivo formato a la tabla reconvertida, que es la que hace referencia a la tabla dinámica. Aplicamos el formato, pues que en este caso yo usé un formato estandarizado para todo el material de apoyo. Y una vez ya lo tengo, ya voy a aplicar mi gráfica con respecto a la tabla reconvertida. Acá pues me toma los años como si fuera una serie, entonces tengo que borrar esa serie porque yo no estoy esperando graficar esa información. Ajusto como siempre los nombres y ya me quedaría mi gráfica. ¿Por qué interactuamos tanto con este menú? Porque es bueno que se vayan acostumbrando a usar seleccionar datos, porque es vital para manejar las gráficas, porque te permite interactuar con las series. Acá cambiamos la escala del eje Y para que se pueda ver mucho mejor la información que me va a representar cada serie. Aplicamos negrilla a los ejes, bueno, el eje, en este caso aplicamos negrilla al eje y eliminamos el eje Y, ya que yo acostumbro, esto pues va en gustos, pero pues creo que la información se lee mucho mejor cuando hacemos referencia a porcentajes con etiquetas de datos más no con el eje. Y vamos a proceder a hacer el consolidado, haciendo el supuesto de que ya tenemos nuestra interfaz, que recordemos que la creamos en un PowerPoint. Y como les digo, como les precisé en el consejo, la idea es que ustedes no le pongan todavía formato, porque el formato y los colores en sí y la presentación va a estar muy relacionado con lo que ustedes planeen hacer en la interfaz. Entonces ustedes simplemente copian el gráfico eh, predeterminado, se podría decir, y una vez ya lo tengan sobre la interfaz, ya empiezan a quitarle, en este caso, el borde, el fondo, y empiezan a trabajar con cada serie. En este caso, pues yo le voy colocando el color respectivo, también le coloco negrilla a las etiquetas para que se vean más grandes.
para que se vean más claras. Y acá voy con la segunda serie. Y pues la idea es que contrasten, porque si no, no se van a ver. O sea, si yo coloco un fondo oscuro, el verde oscuro, digamos, y le voy a colocar en mi etiqueta un verde que no sea muy claro, pues no se van a ver. Y lo importante es que los números se comprendan de una manera eficiente. Y ahora vamos a colocar, yo tenía este ya preparado que fue el que mostré, y ven cómo el segmentador ya cambia totalmente, o sea, ya se adapta mucho más a la interfaz, el valor corporativo que se va a mostrar. El cambio pues es considerable y es lo que vamos a hacer porque en sí nuestro segmentador que insertamos la primera vez es el blanco, que es el de siempre. Entonces nos vamos a los segmentadores, damos clic derecho sobre alguno y le damos duplicar para poder interactuar ya con uno que esté hecho y nos sirva de guía. Lo bautizamos como todo y vuelvo a ir al mismo menú o a la misma lista desplegable y voy a seleccionar el mismo. O sea, es el mismo pero es duplicado. Lo que me permite es que voy a trabajar sobre algo que ya tiene una base consolidada y me va a servir de guía. Para toda la segmentación de datos determinamos el fondo del segmentador. No obstante, pues en Excel nos trata de una vista previa que no es muy eficaz. ¿Y qué les recomiendo yo? Que primero que no tenga bordes y segundo que sea del mismo color con el que ustedes trabajaron la interfaz. Con esto se logra ese efecto ese efecto de transparencia, porque si ustedes le dan sin color, no significa que vaya a ser transparente. Acá como vemos ya en vista previa, me sale que va a ser verdecito y sigo con los diferentes campos. En este caso encabezado es esa distancia entre la línea que aparece entre el título y los botones. Eso es el encabezado, entonces también lo colocamos transparente. Como nosotros borramos el título, no va a hacer falta tocar temas ni relacionados con la tipografía. El elemento seleccionado con datos es el que vamos a tener oprimido cuando interactuemos. Entonces acá en este caso yo le coloco negrilla y como el botón lo voy a colocar oscuro, le coloco un color de letra claro para que haga contraste. Y ahí como vemos en la vista previa ya me va mostrando un poco. Para los elementos los elementos que no tienen datos no los tocamos. Recordemos que en un video nos salió en un caso que son como unos botones medio transparentes, pero eso no los tocamos, solo vamos a modificar los que contienen datos. En este caso el no seleccionado con datos, también le damos un formato y así sucesivamente con todos los que contengan datos, porque con los que no tengan datos primero los vamos a eliminar como les enseñé en el video, en aquel video, y segundo pues no los usamos, entonces pues se van a eliminar. Y para este que es el que yo voy a ir desplazándome cuando yo haga, no necesariamente lo tengo que tener seleccionado, sino voy a ir desplazándome, se suele poner con o bien predeterminado con ese efecto de difuminado, que es el que vamos a aplicar. Pues en este caso yo lo aplico, aunque ustedes lo pueden eliminar si no les gusta. Y como es el caso que yo aplico para el elemento no activado. Y ya, es así de sencillo. Como vieron en mi personalizada, pues tengo el que había creado para la muestra y el que creamos para ahorita. Y como ven, si yo me voy desplazando, se va a crear ese efecto de difuminado. Y también cuando yo le dé clic, pues me va a pasar el formato oscuro que fue el que yo le determiné para que fuera el botón seleccionado. Entonces simplemente es ir interactuando y como ven acá prácticamente ya tenemos el primer boceto o una primera muestra de lo que sería nuestro primer recuadro o nuestra primera sección de cada dashboard.
únicamente nos faltaría aplicar un título, que lo hacemos con una forma y un título adentro de esa forma. Y esto sería todo por este video.